noches, amigos. ¿Cómo están? Nuevamente aquí Henry Zapata, entre amigos, para todos nuestros seguidores en Facebook. Estamos en este momento con dos especialistas en materia histórica, un amigo peruano y un amigo chileno, con quien vamos a conversar un poco sobre la independencia en América Latina, esa mirada abierta respecto a este proceso que se dio a principios del siglo XIX. Y vamos a presentarlos sin más preámbulos. Vamos con ellos. Tenemos en sala a Paulo Castillo y a Guyen Oña, a quienes vamos a dar espacio. Paulo, buenas noches. Hola Henry, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá compartiendo una agradable conversación con nuestros amigos de Perú. Muchos saludos. ¿Cómo estás, Guyen? Buenas noches. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto también. Gracias por la invitación y, bueno, poder compartir algunas ideas, poder dialogar y conversar así, como tú dices, ¿no? Entre amigos. Y siempre aprendiendo cosas nuevas y de gran valía, ¿no? ¿Qué tal? Claro que sí. Paulo, cuéntanos un poco tu experiencia en Chile. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿En qué te desempeñas? Bueno, te comento, mi nombre es Paulo Lanas Castillo, soy profesor de Historia y Ciencias Sociales, trabajo en la Universidad de Tarapacá como investigador del Centro de Investigaciones Patrimoniales y también tengo otros trabajos ahí relacionados a la admisión de los estudiantes de pregrado. En esas dos áreas trabajo ya hace 3 años. Soy de Iquique. Nací en la década del 80, a mediados de la década del 80. Me gustó siempre la historia, me atrajo porque el lugar donde nací, bueno, uno siempre puede decir eso de muchos lugares, ¿no es cierto? Pero uno siente que acá ocurrieron muchas cosas históricas, partiendo por la Guerra del Pacífico. Así que en eso me atrajo la historia y estudié en la Universidad Bolivariana acá en Iquique, después me especialicé. Estuve un año en la maestría de la Católica en Perú y después me fui a España a cursar una maestría en estudios del mundo hispánico con Manuel Chus a la cabeza, y eso fue en el 2012. Bueno, y de ahí regresé. Me costó un poco encontrar trabajo, no es fácil muchas veces encontrar trabajo, pero ya estoy hace 3 años trabajando en la UTA, la Universidad de Tarapacá. Muy bien, cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Qué tal, Henry? Bueno, igual que en el caso de Paulo, la historia siempre me ha apasionado de pequeño. De muy joven también me dedicaba un tanto a la docencia, sobre todo a la docencia preuniversitaria. Curso la especialidad de Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y el enfoque básicamente ha sido la de difundir, comunicar, ¿no? los procesos históricos a nivel tanto de educación secundaria como de educación preuniversitaria. Sí, y básicamente nos estamos dedicando a ello en los últimos años. Hemos sido colegas contigo durante mucho tiempo y bueno, básicamente ese es un poco el derrotero que hemos generado en estos tiempos, ¿no? Bien, bien. Quiero saludar a las personas que nos están siguiendo en este momento, a Omar, Amparo, Ángel, a Eloy, a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión. Vamos a ir de lleno al tema que nos ha traído a esta reunión entre amigos. Cuando hablamos sobre la independencia en América Latina, a veces la queremos mirar como un todo, como una unidad, y no necesariamente fue así. Pero por ser colonia española en el siglo XIX todavía, se ha generado esta mirada, ¿no? Y se ha hablado mucho respecto a esta influencia externa, económica, ideológica, política, los movimientos en Europa, como en Francia, la Francia revolucionaria, o las colonias inglesas en Norteamérica, y su postura separatista a fines del siglo XVIII, que repercutieron en esta mirada
independentistas también en América Latina. ¿Qué puedes decir al respecto, Paulo Guyen? Sí, yo encuentro que este es un periodo muy interesante en la historia universal. Como lo llamó Eric Hobsbawm, es el largo siglo XIX, ¿no es cierto?, que parte con la Revolución Francesa y termina ya por 1918 con la Primera Guerra Mundial. Es un periodo muy interesante de la historia y precisamente las independencias se enmarcan en un cambio de conciencia a nivel mundial, ya en una nueva forma de mirar el mundo y de querer intervenir en las decisiones que se toman. Aquí ya veníamos de un largo proceso, ¿no es cierto?, de intervención de la Iglesia, que ya se había visto disminuida en lo que son las colonias españolas y en la misma España, pero no digamos que haya perdido todo el peso, sino que fue como un paso. Y por otra parte, los reyes absolutistas, que ya en el siglo XVIII se habían desarrollado con mucha fuerza, traen como consecuencia que otros actores quieran participar en la toma de decisiones. Y aparecen lo que son los movimientos nacionalistas también, que acá en las colonias se van a manifestar poco a poco, ¿no es cierto?, en Perú, en Chile. Y entonces yo creo que es un periodo que hay que mirar con mirada amplia, pero como tú bien dijiste, con mirada particular también, porque si bien en esto que se ha llamado la historia atlántica, todo lo que estaba rodeado, lo que rodeaba al Atlántico, ¿no es cierto?, África, América, Europa, van a comenzar a confluir cada vez más, pero cada región tenía sus particularidades. Entonces, por eso vamos a encontrar diversas manifestaciones que van a tener cada una su tiempo en las regiones latinoamericanas, en las regiones centroamericanas, en la misma España también, en el mismo Portugal. Vamos a encontrar diversas manifestaciones de nacionalismos, diversas manifestaciones de liberalismos, también de antiimperialismo. Entonces ya tenemos ahí como el inicio de lo que va a ser el orden de los estados nacionales que hoy en día existen y que todavía va a faltar desarrollar porque las fronteras no estaban bien definidas y las élites tenían que empezar ¿no es cierto?, a conversar cuáles eran las fronteras. Y bueno, y de ahí ya vamos a pasar a guerras nacionales, que eso también es parte importante del siglo XIX. Eso yo creo que es importante destacar. No sé qué opinará William. No, sí, totalmente de acuerdo. Y eso tiene siempre un correlato, ¿no? Paulo hablaba acerca del largo siglo XIX que Hobsbawm había señalado en alguna ocasión. Pero también forma parte de este concepto que antaño se denominaba el de las revoluciones atlánticas, ¿no?, que se inicia justamente con el proceso de la independencia de las 13 colonias y que parte curiosamente de la crisis del antiguo régimen y que genera justo esa crisis del pacto colonial. Es en realidad algo que va a continuar en el desarrollo de todos los procesos históricos en América Latina, ¿no? Ya de por sí el concepto de América Latina sigue siendo también muy, muy debatible hoy en día y en algunos casos hasta cuestionable. Pero esa crisis del antiguo régimen es lo que termina repercutiendo acá, ¿no? El ascenso de una burguesía ya no solamente mercantil, sino industrial, que se puede equiparar con el desarrollo de los criollos acá en nuestro territorio, va a enarbolar justo esos principios de autodeterminación y de posibilidad de participar en el gobierno. Ahora, esto de los movimientos nacionalistas, ahí también un poco que podríamos entrar a debatir en algunos casos, ¿no? Porque ese concepto de Estado-nación que la burguesía pretende establecer a lo largo del siglo XIX para construir un verdadero concepto de patria o de país tan mentado en los años anteriores, también va a ser motivo de mucho debate académico, de mucho debate ideológico, ¿no? Que resulta también muy interesante. A la larga, todo lo que ocasionen los cambios externos van a repercutir definitivamente en nuestros territorios latinoamericanos. Y sí, de por sí, en algunos casos incluso a la saga, ¿no? Porque el romanticismo llegará, por ejemplo, en el caso del Perú, recién en la segunda mitad del siglo XIX. Tendremos algunos precursores, ¿no?, como Mariano Melgar, por ejemplo, pero tardará un tanto en llegar. Y bien, a la larga hay un elemento en común que va a ser el buscar una cierta identidad, ¿no? Buscar una cierta identidad.
si verdaderamente nuestras naciones y nuestros movimientos, entre comillas, independentistas, buscaron y tuvieron como objetivo esa identidad o simplemente fueron factores del momento, ¿no? Pero sí, hoy en día ya se le está considerando esta etapa de la historia como parte importantísima de ese quiebre entre lo que va a ser los últimos rezagos del Estado monárquico absolutista y del antiguo régimen en Europa con la formación de las nuevas naciones o los nuevos estados acá en Latinoamérica, ¿no? Las reformas borbónicas van a iniciar un cambio muy importante, ¿no? Así como las reformas pombalianas en el caso de Portugal. Y también, factor importante, el desarrollo económico, definitivamente. La parte económica y los intereses económicos van a estar de por medio, ¿no? El desarrollo de las doctrinas mercantilistas y la ocupación de la explotación de minas van a jugar también un rol importante en ello, ¿no? No sé, Henry, ¿cómo lo ves tú? Sí, hay una cuestión muy peculiar, ¿no? Mencionaban ambos el tema de los nacionalismos y justamente esta idea de Estado-nación que empieza a gestarse a partir de la burguesía para contrarrestar los efectos monárquicos, la mirada al rey, es que nos llevan a crear una serie de elementos, de componentes propios de nuestro patriotismo, a propósito de la bandera que tengo aquí a la espalda, y que van a buscar eso, ¿no? Generar un elemento de identidad en los ciudadanos. Pero Ciudadanos fíjate, entre Henry, comillas, ¿no? Ahora, sí, mi pregunta es, ¿qué tan marcada fue esta influencia ideológica que viene de Europa, que viene de Norteamérica? ¿Qué tanto habría repercutido en espacio latinoamericano? Porque se habla mucho de la influencia de la Revolución Francesa, de la independencia de las 13 colonias, se habla mucho de la influencia capitalista de fines del siglo XVIII, pero ¿qué tan cierto puede ser o dónde podemos visualizar, hacer efectiva esa premisa? Pero antes que intervengan, saludar a los que nos están siguiendo y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues la pueden formular por el chat de esta transmisión en vivo para que nuestros amigos, para que Paulo y Guyen puedan responder también. Paulo. Sí, mire, yo creo que es importante esta influencia. Bueno, primero que todo, yo creo que la Revolución Francesa causa temor en general a la población de Europa como de América. Quizás era más atractivo el proceso para quienes ya estaban pensando en una separación, ¿no es cierto?, de poderes aquí en América hispana, para no llamar América Latina, América hispana es como más acorde a ese periodo. Yo creo que más atractivo era la revolución de las 13 colonias en Norteamérica, porque la Revolución Francesa fue un periodo muy sangriento, muy largo, que provocó mucho temor en la población, no solamente en la nobleza, sino que también en otras capas medias. El desorden que había también en Francia en ese entonces, que después va a traer sus consecuencias, ¿no es cierto?, en la monarquía hispana. Yo creo que por un momento alejó a la población, si bien los ideales estaban claros, ¿no es cierto?, el racionalismo, ¿no es cierto?, que se había instalado, la ilustración, eran claros elementos de una nueva generación, pero en lo que era inmediato, por decirlo así, en el tiempo corto, como diría Braudel, era miedo, en verdad era miedo, pero a pesar de eso, a pesar de este abismo en el que se comienza a habitar, porque imagínense ustedes que nos comencemos nosotros ahora, de aquí a 10 años, a adentrar en un proceso en que los Estados-naciones ya no van a funcionar. Era algo similar a eso, a lo que se estaba enfrentando la población americana y europea, en que las monarquías estaban mucho en cuestionamiento y que se pensaban, era difícil pensar en vivir sin un rey. Entonces ahí yo creo que la influencia de la Revolución Francesa, de la revolución de las 13 colonias, es algo muy importante, donde se refleja precisamente en las conspiraciones que comienzan a haber a finales del siglo XVIII.
Y ahí ya hay pensamientos que son traídos desde Europa, ¿no es cierto?, en estas logias que se forman y comienzan a expandirse. Y también hay muestras claras de un nacionalismo incipiente. Por ejemplo, la logia Lautaro que se establece, por algo se escoge a Lautaro, no es cualquier personaje. Entonces ya se escoge un personaje como para contrarrestar esta idea de la monarquía, que todo lo gobierna, diciendo que acá también hay una forma de gobierno, porque Lautaro era eso, era la expresión ¿no es cierto?, del indómito americano. Yo creo que, y eso se refleja después en los escudos nacionales, que incluyen también animales y todo eso, eso es un nacionalismo, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí va la influencia de todo lo que se desarrolló en Europa y se expandió como pandemia aquí en América hispana, sobre todo. Sí, yo creo en el caso de América Latina, lo que yo propondría es que el proceso de influencia se matiza en cuanto a las regiones, a las áreas y a los procesos propiamente. O sea, es un poco complicado hablar de una influencia general o de un nivel general de mayor o menor desarrollo intelectual o académico bajo los ideales europeos. La independencia de Haití, por ejemplo, que fue uno de los primeros, si no el primer proceso que arranca influenciado justamente por la abolición de la esclavitud con el proceso revolucionario francés, es una muestra de ello, ¿no? El paso de los cambios agrícolas con Juan Manuel de Rosas en Argentina, por ejemplo, con otra visión. Lo interesante es que Inglaterra se convirtió en un foco de radiación, incluso hasta de las propias conspiraciones, ¿no? Ni siquiera son del siglo XVIII, sino son del siglo XVII, como la famosa Gunpowder Plot, la conspiración de la pólvora, ¿no?, de la cual tanto hace mención Christopher Hill, por ejemplo. Y en el caso propio de la Revolución Francesa, en la actualidad ya no solamente se pretende hablar de un solo proceso, sino de varias revoluciones en sí, ¿no? Una revolución comunal, una revolución rural, una revolución urbana, una revolución, en fin, dependiendo justamente de la visión de lo que, como Pablo ha señalado, cada grupo podía aspirar. Si bien es cierto, el grupo privilegiado es el que tenía el temor, ¿sí? Inglaterra, cuando ejecutan al rey Luis XVI en enero de 1793, queda conmocionada, Europa queda conmocionada ante esa posibilidad de una revuelta popular que genere el fin de la monarquía. Inglaterra dijo un ratito, no, está bien que hagamos un cambio, pero no es para tanto. En Inglaterra había triunfado la monarquía parlamentaria. Eso va a repercutir justamente también en el caso de Francia. Yo creo que acá en América Latina también hubo cierto temor en ciertos estratos sociales, pero no en todos. En todos había de todas maneras una especie de búsqueda de eliminar cargas impositivas, cargas fiscales, y en otros definitivamente la pérdida de los privilegios. Entonces, dependiendo de qué enfoque podemos darle o a qué grupo podríamos enfocar como el sector protagonista, vamos a ver entonces que hay dispares objetivos y dispares causas para poder promover o una separación con un determinado sistema de gobierno o un cambio solamente en cuanto a políticas económicas o políticas de índole social. Acá en el Perú, por ejemplo, los debates que se produjeron a lo largo del siglo XIX son ampliamente conocidos para poder buscar esa fórmula que pueda generar, entre comillas, un gobierno estable y un gobierno que constituya finalmente esa idea de nación, ¿no? Esa idea de patria. Los símbolos ciertamente van a buscar esa identidad, que forma parte también de la ideología nacionalista del siglo XIX, ¿no? La burguesía busca que se genere una vuelta al pasado, una reminiscencia histórica para poder buscar esa identidad y finalmente ese apoyo al cambio sustantivo. Pero, grosso modo, me parece que hablar de una influencia ideológica en América Latina en general es un tanto complejo. Se va a tener que matizar dependiendo de los procesos independentistas, ¿no? No. Claro, de hecho, si vemos, por ejemplo, el nivel de preparación educativo, para empezar, ¿no?, los niveles de lectura que habían en la población de ciudades como Lima a principios del siglo XIX, es difícil pensar pues que la población o el grueso de la población o un número mayoritario de habitantes de Lima
accedían a estos documentos o participaban de tertulias o de reuniones en estas logias. Perdón, Henry, la enciclopedia pasó de contrabando por acá, ¿no? Claro. Por ejemplo, con Humboldt. Claro. Alexander von Humboldt, entonces... Sí. Sin embargo, ahí es importante, se torna el espacio público, ¿no es cierto? Donde la gente ya quiere participar, demostrar ideas, debatirlas, y ahí es donde aparece la prensa. Entonces la prensa se hace como que aflora ya por necesidad. En Chile tenemos el caso, ¿no es cierto?, de Camilo Enríquez, ¿no es cierto?, y la Aurora de Chile. Comienzan a aflorar toda esta prensa que antes no existía, porque no existía un espacio público donde todos se sintieran partícipes. Entonces la burguesía presiona, la proto-burguesía de esa época, ¿no es cierto?, presiona para que comiencen a aparecer estas ideas ya públicamente y todas las puedan leer.